amigos, amigas que nos hemos juntado para conversar hoy sobre este piloto proyecto, este proyecto piloto que ha sido súper fértil con respecto a aprendizajes en múltiples dimensiones, pero sobre todo con respecto al cuidado de la vida y qué es lo que necesitamos cuidar también nosotros como personas, como familias y como comunidades para realmente poder continuar reproduciendo la vida. Como sabemos, los tiempos que afrontamos actualmente con múltiples crisis, ¿no? Entre ellas el cambio climático, pero también la alimentación, han hecho necesario que necesitemos como pasar nuestra acción de un enfoque en conservación a la regeneración. Y ese también es uno de los aprendizajes principales que hemos tenido a partir de este proyecto, que ha tomado unos 3 años de investigación, pero que se sostiene sobre todo sobre las bases de las 2 décadas de experiencia de la red de guardianes de semillas. Pero antes de contarles mucho, porque es como bastante la emoción del compartir, queríamos escucharles a ustedes. Tenemos un par de preguntas activadoras y les voy a pasar el enlace del Mentinet, que es como eh, una línea que vamos a hacer ahorita y que asimismo se va a sistematizar Flash. Y entonces un poco es para conocernos, para activarnos. Les voy a poner ahorita en el chat, en donde también nos estamos presentando, ¿no? Desde dónde nos estamos conectando. Y ahorita les copié el enlace. Entonces, ustedes pueden hacer clic en el primer link o directamente pueden poner también mentimeter.com y ahí insertan ese código, ¿ya? Vamos a dar unos minutitos y yo también ya voy a proceder a compartir esa pantalla para ver qué es lo que ustedes opinan con respecto. Uy, no sé si es que está funcionando bien, creo que se fue a la parte final de la encuesta. Si no, podemos seguir utilizando el chat. Dani, ¿me puedes contar un poquito cómo estamos con lo de la encuesta? Si es que se abrió bien el enlace o tal vez copié mal. De pronto copiaste mal, ajá, se nos va a la parte final. Ya, entonces, déjame un segundito, porfa. Pero bueno, también oralmente les puedo contar como las preguntas que les queríamos hacer, un poco para irle pensando. Eh, una de ellas es, ¿por qué me interesa este tema? ¿No? Hoy nos hemos juntado para conversar acerca de los aprendizajes del estudio de la renta básica más. Creo que ahorita debería funcionar, si es que comparto la pantalla, si es que alguien le prueba. Ahí está. Está funcionando con el código que les copié en el chat y con el enlace que les mandé también. ¿Me puede contar alguien, porfa? Ahí compartimos el enlace de nuevo, entonces la idea es que entren a ese enlace y puedan responder brevemente por qué les interesa este tema. Ajá, ¿por qué nos hemos conectado hoy? Gracias, Dani. También las personas que se inscribieron recibieron en un correo el corto con testimonios de los compañeros, un corto documental hermosísimo, también con muchas reflexiones poderosas sobre la regeneración y con compañeros que, pucha, vemos una gran diversidad también en ecosistemas y distintas circunstancias, sueños, ¿no? de las personas. Entonces, esperamos que hayan tenido el tiempo para ver este corto de senderos regenerativos. Y también se recibieron, por correo se enviaron las infografías con los resultados principales del proyecto. Pero aquí estamos justo para activarnos y para conversar y aprovechar este espacio de coincidencia que tenemos juntos. Entonces,
y empiezan a aparecer algunas respuestas en base al link que hemos compartido en el chat, ¿no es cierto? Las personas nos cuentan que les interesa este tema, wow, por muchos distintos aspectos, curiosidad para aprender sobre la regeneración social, por la posibilidad de incidir en política pública, para conocer a los demás participantes, aprender a reconectar, ampliar en la agroecología. Qué chévere. Michelle, en qué chat compartiste el enlace? El enlace está en el chat, querido Darío. Sí, Ajá. pero ¿en cuál chat? En el chat de esta llamada, de este Zoom. No. Pero te puedo compartir también a tu chat. Ya te copio. Y bueno, con eso yo creo que vamos también ya como inspirándonos y conociéndonos también de lo que comparten los otros compañeros, ¿no? De las motivaciones de los otros compañeros. Y vamos a pasar entonces pronto a la próxima, uy, no estoy pudiendo, aquí ya voy a copiar para pasarte flash, Darío. A la Ya próxima lo vi, pregunta. ya lo vi. La próxima pregunta es, en cambio, ¿qué haríamos, qué harías tú si recibieras una renta básica? Pensemos un ratito para también ponernos en esa posición, ¿no? En esa circunstancia de, de cómo la usaríamos, qué es lo que cambiaríamos si recibiéramos una renta básica. Creo que aquí estamos reflexionando un poquito más que en la anterior. Qué bacán. Me parecen algunas cositas como invertir en la educación, hacer un emprendimiento comunitario, cuidar las plantas, ahorrar y también desarrollar un emprendimiento. Chévere. Qué hermoso pasar más tiempo con su hija. Estamos viendo qué otras ideas. O sea, ya solamente en este ejercicio súper cortito, en 6 personas que han participado, ya vemos una gran diversidad, ¿no? Como cada persona lo aprovecharía como dentro de su propia historia, dentro de sus propias habilidades también, ¿no? Y necesidades. Como continuar implementando el proyecto en la finca, aprovechar para facilitar la vida en el campo. Eso creo que también es, ¿no? Como bastante poderoso. Y dedicarse a lo que a uno le gusta, encontrar lo que a uno le gusta y a los procesos colectivos, a explorar otros intereses también. Súper, está también nuevamente, ¿no? La posibilidad de dedicarse en educación, en la salud, de emprender proyectos. Mm, este es un grupo que le interesa mucho la educación, vamos viendo. Súper. Leer y escribir más con el tiempo que se me libraría, pero no trabajar por un salario. Esto es súper interesante también, ¿no? Como ponernos en la posición de imaginarnos el qué haría, el cómo sería la vida si es que uno pudiese a través de una renta básica, que este es el concepto de poder tener como un ingreso mínimo básico para sustentar las necesidades y que esto fuese un derecho como, ¿no? Para todas las personas. Más adelante, Pau en la presentación de la investigación nos va a contar justo como un poco sobre la historia de dónde viene este concepto. Y finalmente, una persona añadió emprender proyectos comunitarios. Súper. Vamos entonces a pasar a la última pregunta que queríamos hacerle. Uy, ¿qué es lo que desde su punto de vista consideran ustedes que requiere transicionar, es decir, caminar, cambiar la situación actual, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los pasos que hay que tomar para caminar hacia un modo regenerativo de vida?
Y también esto como poniendo siempre, dándonos siempre esa libertad, esa autonomía de cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros mismos, poder definir qué es lo que nosotros entendemos por regeneración, ¿no? O por modo regenerativo de vida. ¿Qué sienten que eso requiere? Ya se van juntando algunas respuestas. En esta parte creo que pueden poner todas las respuestas que quieran. Igual acá el Menti nos ayuda haciendo un resumen con esta nube de palabras. Amor, biofilia, que es algo también similar al amor, ¿no? El amor por la vida, conocimiento, comunidad, cooperación, convicción, conciencia social. Cuando aparece más grande comunidad es porque más personas lo han puesto también. Abrazar la frustración, retomar conocimientos, esperanzas, energía. Cada vez se hace más grande la palabra comunidad. Qué interesante. Bueno, yo creo que con estas respuestas tan valiosas de su parte, yo creo que ya podemos de esta forma como dar inicio a la presentación de hoy. Uy, justo una participación súper fértil, como ustedes podrán ver, no solamente comunidad es una palabra que está resaltando ahora, sino también conocimiento, el cambio de valores, la acción colectiva, la valentía, el tiempo, súper valioso también, espiritualidad, interacción. Qué hermoso. Súper, yo creo que con esto entonces, compas, vamos a dar paso voy a dejar de compartir pantalla y vamos a dar paso antes de la presentación también, nos acompaña el día de hoy, quería presentar al equipo que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros Daniela Borja, coordinadora de comunicación de la Red de Guardianes de Semillas, también Javier Carrera, coordinador de la coordinación social y uno de los fundadores de la red. Desde el equipo de investigación, que es un equipo independiente, tenía que ser para aprender de forma más objetiva sobre este proceso. Nos acompañan Gabriela Borja, es investigadora de la Universidad Central del Ecuador, Paula Cuesta, es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, y también Joaquín López, es economista por la Universidad de las Américas. Y también es súper especial el día de hoy, nos acompaña Darío Proaño, que fue mentor de este proceso y que tiene una larga trayectoria en abrir camino para la permacultura en Ecuador. Me parece también desde la red está Ana Lucía Bravo, coordinadora de incidencia en la red. Y estoy cruzando los dedos porque vi también hay que otra mentora mostró interés y posiblemente se conecte. Entonces vamos a estar pendientes. Lo que tenemos programado para el día de hoy es, como les contaba, la primera parte, vamos a compartir un poco qué fue esta investigación, cuáles son los aprendizajes principales. Durante esa presentación vamos a tener todo el tiempo para poner todas las dudas y preguntas que ustedes quieran en el chat. Vamos a recoger esas preguntas y luego vamos a conversar, ¿no? Vamos a tener también un tiempo para escucharnos entre nosotros y ojalá salir todos como más nutridos, fortalecidos e inspirados sobre cómo podemos caminar hacia una transición, hacia modos regenerativos, porque existen muchos caminos y no solo uno. Entonces, bueno, para dar introducción hacia cómo es que la red de guardianes de semillas dio paso, tuvo como el llamado para hacer una investigación de este tipo, quisiera pedirle a Javier Carrera si nos podías al respecto. Gracias, Michelle. Qué bonita introducción del evento de hoy. Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, yo lo que quería comentarles básicamente es el origen, por qué nos metimos desde la red de Guardianes de Semillas a trabajar en esto. Y ahorita que le veo al Darío aquí, se me ocurre invitarles a que después, cuando puedan, escuchen en el podcast Radio Semilla la entrevista que le hicimos al Darío sobre su experiencia en Río Muchacho, porque creo que eso explicaría mucho mejor en realidad esta introducción.
La cosa es que, así como Darío, como algunos compas de la red, nuestra red está conformada, de hecho, por familias de distintos orígenes, tanto campesinos como neorurales, que han hecho una apuesta por vivir en el campo, en situaciones reales de campo, tratando de lograr una sostenibilidad ecológica, económica, etcétera, con lo que llamamos modelos regenerativos de vida. Les llamamos así porque no es solamente cultivo más bonito y más sano, en realidad va mucho más allá, es desde cómo educo a mis hijos, cómo construyo mi casa, qué hago con mi basura, es decir, todo lo que afecta la vida hacia un verdadero buen vivir, ¿no es cierto? Entonces, esto no puede suceder en aislamiento de las comunidades que están alrededor. La permacultura nunca puede ser una especie de sistema elitista que te aísla de la realidad social en la que vives, especialmente en un país como Ecuador, latinoamericano, explotado por el norte global, etcétera. Entonces, la gente de la red ha ido poco a poco incluyéndose en el tejido social en los territorios donde están. Y esto ha significado, entre otras cosas, que han podido conocer personas que tienen la misma intención de regenerar, no tienen el mismo acceso al conocimiento, a la información y sobre todo a recursos económicos. No hay capital en el sector rural, ¿no es cierto? Entonces yo por varios años escuché esta queja, este comentario de compañeros y compañeras de la red de que hay tal persona, hay tal otra persona, están haciendo esto, se están esforzando, pero es difícil sin contar con un capital. Por eso cuando se nos hizo esta propuesta, que yo imagino que Michelle profundizará más en lo que fue el proyecto, desde la coordinación social de la red se aceptó el reto y se hizo una larga negociación con los donantes para que el proyecto pudiera ir en las líneas que a la red le interesaba. Es decir, que podamos seleccionar a las familias y darles acompañamiento. Es decir, que las personas que se incluyeron como beneficiarios y beneficiarias en este proyecto fueron ya seleccionadas porque tenían un verdadero interés en transicionar, se estaban esforzando ya en transicionar y además vimos que tenían la posibilidad de incidir socialmente en sus territorios. Entonces, ese fue el trasfondo. Para la red siempre ha sido importante ese trabajo de apoyar a que exista una mayor equidad social, porque somos perfectamente conscientes de las tremendas inequidades que existen en nuestro país, atravesado por colonialismo, por racismo, por clasismo, por un montón de ismos así. Y siempre desde que iniciamos ha sido un campo de lucha este, ¿no? Por eso hemos mantenido, por ejemplo, un programa que se llama Empoderamiento Campesino, que ya ha educado a más de 1.500 personas del sector rural en cursos de permacultura básica y avanzada, hemos formado semilleristas, entre otras acciones. Para mí, sin embargo, esta ha sido una de las acciones más bellas que hemos podido realizar. Si ya pudieron ver el documental Senderos Regenerativos, habrán podido percibir lo que apenas es una partecita. Yo cuando recorrí los territorios al final del proyecto junto con Michelle y las investigadoras, hubo varias veces en las cuales se me fueron las lágrimas escuchando realmente las historias de vida de la gente y lo que la gente pretendía y lo que la gente ya ha logrado y a dónde quieren llegar además. Entonces, más adelante, si es que hay el tiempo, vamos a compartirles un poco de cuál es el plan maquiavélico que tenemos en la red para continuar con esta labor. Por lo pronto, les agradezco nuevamente estar aquí y te cedo la palabra, Michelle. Gracias. Gracias, Javi. Entonces, ahora sin más, vamos a empezar a compartir la presentación de PowerPoint, como ustedes saben, para orientarnos un poquito en los dibujitos y en los conceptos, porque ha sido bien, bien amplio, ¿no? Y también ha habido un esfuerzo muy grande por tener un diseño propio en todos los pasos que se ha dado en esta investigación. Cuéntenme, porfa, si es que se está consiguiendo proyectar. Sí, Michelle, ahí está. Gracias. Nosotros nos hemos planteado esta pregunta, ¿no? El estudio de la renta básica universal, que fue como el primer concepto que más adelante se cambió, eh, se adaptó hacia un estudio sobre transferencias monetarias y acompañamiento para la regeneración. Esto es una adaptación propia de la red de guardianes de semillas, como contaba el Javi, en base mucho como a los conocimientos y a la experiencia que viene teniendo la red en el involucramiento, en la dedicación hacia el empoderamiento campesino y la permacultura en el país.
La red de guardianes de semillas está activa hace 2 décadas y forman parte de la misma unas 150 familias, ¿no? Entonces, es como muy rico todos los aprendizajes que se han podido intercambiar. Y nosotros lo que hemos querido aprender a través de este proyecto es si es que una renta básica puede en algo ayudar hacia transicionar para modos regenerativos de vida, pero también se puso una condición adicional, que no sea solamente la entrega de una renta básica la que, la que forme parte del proyecto, sino que también exista un acompañamiento. Este proyecto fue financiado por Miserior, ellos también tenían esta pregunta. Miserior es un cooperante desde Alemania y ellos están convencidos de que puede haber otras formas de hacer cooperación más eficientes, por ejemplo, cuando las personas reciben directamente los fondos y pueden administrarlos de forma libre, ¿no? Quería contarles solamente, antes de pasarle la palabra a Pau, que esta investigación sobre rentas básicas, pero en diseños muy distintos, se realizaron también en Mozambique y en Sudáfrica, y nos da mucho gusto también escuchar de los colegas que también están concluyendo con la investigación, que sienten que el acompañamiento es algo que también hubiera sido, es decir, beneficiarios en otros lugares reconocen que el acompañamiento es algo que de verdad puede marcar la diferencia. Entonces, bueno, con esto, Pau, porfa, tienes la palabra. Gracias, Mish. Buenas tardes con todos y con todas, o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Muchísimas gracias por conectarse. Nosotras desde la investigación, para poder explicar cuál es la particularidad de este diseño de renta básica del proyecto de la Red de Guardianes de las Semillas, eh, nos parece importante primero situar como la discusión y decir el concepto de renta básica universal, que consiste en una medida de protección social que otorga a los miembros de una comunidad política una transferencia de dinero en efectivo, pero lo hace sin condicionarlos de ninguna manera, sin exigir contraprestaciones futuras y de manera individual y periódica. Lo diferencia de otro tipo de medidas de protección social y ha suscitado una discusión que es sumamente amplia y que por supuesto antecede a nuestro programa. Y aquí solamente queríamos retomar algunos puntos que nos parecen importantes para explicar desde qué enfoque se aplicó la renta básica universal y cómo la entendemos desde la investigación. Entonces, los programas de RBU han tenido diversas aplicaciones y afiliaciones políticas. Hay actores políticos, tomadores de decisiones y ONGs o políticas gubernamentales que han aplicado programas de renta básica con una orientación más redistributiva o incluso con la intención de que la entrega de la renta sea una herramienta para mitigar los efectos de políticas económicas que en realidad busquen reducir el Estado y busquen retroceder en las políticas estatales de bienestar social. Para nosotras, los debates y las discusiones que entienden a la renta básica como un sustento económico mínimo que debe ser garantizado para que se pueda ejercer una ciudadanía plena dentro de una comunidad política, eh, es desde donde nos posicionamos, ¿no? Y entendiendo que esta garantía de un sustento mínimo económico busca alcanzar la justicia social, en la que hay una redistribución de los recursos dentro de una comunidad y hay una responsabilidad política y administrativa de quienes pueden distribuir estos recursos. Otro antecedente que nos parece súper importante son los programas de renta básica que contemplan la conservación de la biodiversidad y la transición hacia modos de vida sustentables o regenerativos como uno de sus objetivos a largo plazo. En este caso, la entrega de las transferencias monetarias buscan incentivar y garantizar el trabajo de cuidado, protección de los territorios que ya realizan varias comunidades, por ejemplo, dándoles este reconocimiento monetario, ¿no? Por ejemplo, el ingreso básico de conservación, que es una propuesta planteada, o el proyecto de las Alianza de las Cuencas Sagradas Amazónicas, que recomendamos mucho que lo puedan visitar, porque son propuestas que, aunque no se han implementado aún, muestran un horizonte en el que la renta básica puede ser una herramienta más para pensar en la sostenibilidad de la vida
no solamente en un sentido económico y monetario, sino haciendo énfasis en esta responsabilidad social y política de retribuir y reconocer el trabajo de las personas que dentro de sus propios territorios cuidan la vida y caminan hacia la regeneración. Bien, entonces en el diseño específico de la red, que pasamos de llamarle renta básica universal a RB+, por el plus del acompañamiento, que el acompañamiento se dio a través de 10 mentores y mentoras, personas voluntarias de la red, que decidieron asumir a las 60 personas beneficiarias y danza de distintas maneras. Fue muy diverso el acompañamiento también. Hay una de las infografías, si pudieron revisarlas, se muestran de cuántas maneras podemos acompañarnos en ese camino de la regeneración. Y entonces este acompañamiento no es solamente como un elemento adicional, sino que es constitutivo y lo tomamos así en la investigación. Es decir, no aislamos la transferencia monetaria del acompañamiento y viceversa, sino que los vemos como un conjunto, que es este RB+, y que genera cosas específicas en las personas que pudieron recibir este dinero, que fueron $250 durante 2 años de manera mensual, con el acompañamiento de sus mentores y mentoras, y también con el intercambio en grupos dentro de 10 provincias de las otras personas beneficiarias que también estaban embarcadas en este proceso. Entonces, vemos que esta situación de comunidad y de constante intercambio de conocimientos, de saberes, de miedos, también de sueños, de cuáles eran los proyectos regenerativos que estas personas querían alcanzar, hace que el tejido se vaya expandiendo y entonces, a pesar de ser una persona quien recibe de manera individual la renta, eh, el alcance de ese dinero y de ese acompañamiento es muchísimo más amplio que en otros programas de RBU. Bien, y le paso la palabra a la Gaby. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, me avisan cómo está mi conexión. Si es que se me desconecta, tengo problemas de conexión por lo que veo. Bueno, yo entré a este proceso como investigadora externa. Realmente todo desde el principio estábamos un poco como experimentando, mirando cómo podíamos entender, cómo podíamos investigar algo que era un poco experimental, ¿no? Primero quería empezar invitándoles a pensar por qué es importante, por qué fue importante y necesario hacer una investigación, ¿sí? Eh, Muchas veces los procesos se dan, son experiencias maravillosas y no se analizan a fondo, digamos, y no se generan como pruebas o argumentos a favor de las experiencias que luego puedan servir para hacer incidencia en políticas públicas o para debatirlo o para generar conocimientos, saberes, etcétera, ¿no? Entonces, primero era importante hacer esta investigación porque se quería demostrar la viabilidad de este tipo de proyecto con estas características específicas y también porque necesitábamos, ¿no? Como estos datos para hacer incidencia, para generar debate. Entonces, esa era la importancia de hacer investigación. Luego, ¿cómo lo hicimos? Porque lo primero que hicimos, evidentemente, fue comenzar a buscar otras investigaciones sobre renta básica universal, sobre transferencias de efectivo. Y lo que nos dimos cuenta es que todas las investigaciones, o casi todas, tienen un enfoque desde la econometría, es decir, desde la medición estadística y desde la medición econométrica, que luego nos contará mucho más Joaquín.
y que no se adaptaba, ¿no? A lo que nosotros estábamos haciendo, a la diversidad de los compañeros, las compañeras, de las experiencias, de esta gran experiencia, ¿no? Que estaban viviendo. O sea, no podíamos simplemente explicarlo en números. Y también nos dimos cuenta de que muchas de estas investigaciones estaban dirigidas ya a introducir la renta básica como un factor más de un factor más en el mercado. Voy a dar un ejemplo muy rápido para que me entiendan. Hay varias investigaciones donde se mide el éxito de los proyectos dependiendo de cuánto dinero las personas beneficiarias utilizaron para comprar insumos agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones estaban muy lejanas a lo que nosotros queríamos mostrar. No renunciamos del todo a la econometría porque pensamos que de todas maneras era buena idea acompañar nuestros argumentos con cifras. Pero sí decidimos cómo dar un salto más allá. Y como para profundizar un poquito más en este salto más allá, está con nosotros Joaquín, que hizo parte de este momento, que fue un momento de crisis existencial, de crisis epistemológica que vivimos dentro del equipo, y que pues Joaquín con su experiencia nos supo alumbrar en este proceso. No sé si, Joaquín, estás por ahí como para poder compartir un poquito sobre eso. Hola Gaby, sí, por acá ando. Hola con todos y todas, ¿cómo están? Eh, a ver, así rapidito para contarles, o sea, claro, para mí fue una cosa tan linda participar en este proyecto. Yo tengo una formación de economista, pero soy como un economista, ¿cómo sería? Eh, Retractario, como me voy para atrás en la economía. Y todas estas inquietudes que en ese momento tenían la Michelle y la Gaby con respecto a cómo evaluar esto tan hermoso que se estaba dando en el RBU más, eh, era una chévere oportunidad para justamente entender cuáles son las limitaciones que tiene la econometría o la economía en general para medir los alcances de un proyecto, ¿no? Entonces, como decía el Javier, o sea, tú te pones a ver, a leer un poco todos los testimonios que existía de los beneficiarios del programa y decías, esto no entra en una ecuación. Y si es que entra en una ecuación, estamos perdiendo toda la información y es más, estamos perdiendo la mejor información. Entonces, eso suponía un reto súper grande y más bien fue genial bueno, en ese momento la Michelle y la Gaby la tenían tan clara de por dónde puede ir. Entonces, yo creo que lo que se logró con esta investigación es algo, a mí me parece genial y es un referente súper importante de cómo a la final podemos expresar los resultados de un proyecto como este de formas mucho más diversas. O sea, solo miren estas diapositivas tan lindas que están aquí, o sea, te da una imagen de cómo los resultados tienen que pasar por otros canales. O sea, ya el argumento numérico, matemático, es insuficiente para entender todo lo que puede significar el impacto de RBU. Todos los productos, si se llaman productos o subproductos de esta investigación, principal, como el video del que nos hablaba Michelle al comienzo, es la mejor forma de entender los resultados positivos que se han dado de esta investigación, ¿no? Entonces, eh, como dice la Gaby igual, o sea, también sí, algo de estadística sí nos puede dar una referencia, tal vez sigue siendo un argumento de peso, pero el hecho de que esta investigación haya querido ir más allá para mí es ejemplar y creo que podemos usarlo dentro y fuera de la red como una referencia para otro tipo de investigaciones, ¿no? Eso, no sé, tal vez luego si es que hay preguntas podríamos, digamos, hilar un poquito más fino en torno a la manera en la que podemos torearle a la econometría, pero eso básicamente lo que podría aportar, ¿no? La verdad, felicitarles a las investigadoras, creo que han hecho un trabajo increíble. Chévere, Joaquín, muchísimas gracias. Entonces, bueno, dimos este salto un poco al vacío y decidimos irnos más bien por enfoques explorativos
y sobre todo por el constructivismo social, entendiendo que este proceso es una construcción colectiva y una construcción de conocimientos también, que no solo parten de la investigación académica, digamos, sino de toda la experiencia y de los sentires y de los pensares de los mentores y mentoras, de los beneficiarios y beneficiarias, etcétera, ¿no? Entonces, optamos por hacer una evaluación participativa con una técnica, por decirle de alguna manera, que nos sirvió mucho para reflexionar en colectivo, que es el mapeo del cuerpo y del territorio, adaptado evidentemente a lo que nosotros estamos haciendo, y a Paula les va a comentar un poco más sobre este tema. Pero lo importante es esto, ¿no? Que una de las plus, digamos, de la investigación es este salto en el enfoque y esta posibilidad de utilizar otros enfoques, otros métodos de las mismas ciencias sociales, pero que no se fundamenten solamente en la econometría. Y para nosotros eso es un golpe en el tablero, ¿no? De cómo se ha venido investigando este tipo de cosas. Entonces, bueno, sin más, le voy a pasar a Pau la palabra para que nos explique un poco más de lo que va el mapeo del cuerpo territorio ahora o después. No sé si, no veo la siguiente diapositiva, no sé si soy yo o no se ve. Creo que, creo que Ya, ibas tú, Gaby, después. todavía. Sí, lo siento, lo siento. Ya. Bueno, antes de pasar a explicarles cómo fue esto. Esto es generalmente es algo que a veces decimos, que o aburridos todos los conceptos y todo, pero es súper importante porque estas son las herramientas que a nosotros nos van a ayudar a leer, ¿no? Son como los lentes que nosotros nos vamos a poner para mirar la realidad, ¿no? Entonces, necesitábamos buscar primero cuáles eran las conceptualizaciones que respondían a esto que estábamos mirando, ¿no? Y nos decidimos, pues, bueno, son varias cosas, pero ahí está bastante resumido en cuatro conceptos principales. Muy rápidamente les voy a comentar. El primero es que nosotros repensamos el RBU, ¿no? En ese momento ya teníamos muy claro que no era una renta básica universal, porque además no es una renta distribuida desde el Estado, eh, pero sí quisimos mantener la palabra renta básica como por mantener este espíritu redistributivo, pensando que estas experiencias se puedan replicar a futuro desde la responsabilidad también de las entidades del Estado. Entonces quisimos mantener como ese espíritu redistributivo, y pues fue paulatinamente bautizado como RB+. El más es este plus, que es el acompañamiento, es el acompañamiento colectivo, eh, etcétera, ¿no? También esto parte de una crítica a que generalmente los proyectos de RBU o las transferencias de efectivo transfieren a una persona, a un individuo, tienen una mirada sumamente individual, ¿sí? Cuando muchas de las veces las economías populares campesinas son economías más bien colectivas, familiares, comunitarias, ¿no? Eh, donde lo monetario se funde con otras lógicas no monetarias, como la minga, como los cambiamanos, como las mismas lógicas de cuidado, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente concepto que utilizamos, que es el de economía popular campesina, ¿no? Que parte primero de pensar la economía no solamente en términos del mercado y en términos numéricos, sino en pensar la economía como un intercambio, digamos, de valores que no son solamente monetarios, que pueden ser de cuidado, que pueden ser de un cuidado comunitario, que pueden ser justamente del cuidado de la tierra, de la conservación, etcétera, ¿no? Pensar la economía en algo mucho más, como algo mucho más grande que solamente lo monetario, ¿no? Y luego este sentido de popular se refiere a la subsistencia y a cómo nosotros, la gente del pueblo,
llevamos nuestra economía para subsistir a veces, incluso a veces para resistir, ¿no? Cuando estamos en momentos de crisis, ¿no? Y evidentemente el campesino es al mismo tiempo una postura política de clase social, y también hace referencia a este carácter colectivo, ¿no? Entonces nos agarramos de este término para poder explicar, porque no teníamos como explicarlo sin entender todo esto. Luego, algo muy importante y que es como la base central del proyecto es el tema de las transiciones, ¿no? Nosotros no nos inventamos nada, simplemente lo que hicimos es adoptar el concepto de transición que ya ha sido trabajado durante varias décadas por los movimientos agroecológicos en América Latina, y pues hacer una pequeña adaptación a los modos regenerativos de vida, que es ya la experiencia fruto del trabajo de la red, ¿no? Pero básicamente de esta conceptualización de la transiciones hacia la agroecología que promueven un cambio en el modelo de producción, hacia diferentes, abandonando la producción convencional y, bueno, pues todas las cosas que eso requieren, que algunos... Ahí regresé, perdón, me fui. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, Gaby, Sí, te Gaby, escuchamos. te escuchamos bien. Ya, chévere. Entonces ya Diosito dice que acabe rápido. Entonces, esto, ¿no? Adoptamos este término. Y por último, algo que fue muy importante para nosotros es esta cuestión del empoderamiento, eh, no entendido como algo individual, ¿no? Sino entendido como un empoderamiento que también parte de un proceso colectivo, especialmente en las compañeras mujeres. Sí fue bastante importante el empoderamiento y la agencia, son cosas que van de la mano. La agencia es como la capacidad de hacer algo, y las dos cosas van juntas, ¿no? Obviamente te sientes más empoderado a medida que tienes más capacidad eh, de hacer algo, y también puedes hacer más cosas si te sientes más empoderado. Es como que se acompaña. Especialmente en el caso de las compañeras mujeres, ¿no? Tener la posibilidad de planificar sus propios recursos, planificar los recursos de las familias, es algo que les empoderó mucho, ¿no? En muchos casos, las compañeras, los esposos les decían, no, de ganas te estás metiendo ahí, mira cómo estás dejando crecer la maleza, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? Y cuando ya empezaron ellas a tomar sus decisiones, a tener sus ingresos un poco, las familias se fueron flexibilizando y al final, pues en muchos casos, terminó toda la familia, incluidos los esposos que no querían, trabajando en los proyectos regenerativos y sacándole un buen provecho, ¿no? De manera familiar. Entonces, eso también fue importante para nosotros. Pero todo esto, aunque sí fueron vivencias individuales, eh, siempre está detrás este componente colectivo. Es decir, no es esta visión del empoderamiento de una persona, de yo voy y conquisto el mundo, sino más bien una cuestión de una toma de decisiones, pero a partir de un tejido que, bueno, eso igual lo veremos también en los resultados, porque es súper evidente. Entonces, bueno, ahora sí, le doy el paso a la Pau para que nos cuente cómo el mapeo del cuerpo territorio fue para nosotros uno de los recursos más valiosos para poder entender y explicar este proceso tan complejo. Bien, gracias, Gaby. Como parte de este gran esfuerzo metodológico y político, diría también, porque tenía que ver con este compromiso de que desde todas las áreas del proyecto haya esta construcción colectiva en el diseño, en la implementación y en el análisis. Es decir,
no era acercarse a los compañeros y compañeras beneficiarias como un objeto de estudio, sino como sujetos con agencia, con empoderamiento, que tenían sus proyectos y que además tenían reflexiones sumamente valiosas para nosotras dentro de la investigación y para la vida, diría yo, sobre qué significa regeneración, cómo embarcarse en este camino y sobre todo qué atravesaron en este proceso de los 2 años, ¿no? Pues la metodología del cuerpo-territorio, que es una metodología que fue creada entre investigadoras feministas y mujeres activistas que luchan defendiendo sus territorios en contextos de extractivismo. Es una metodología que permite mostrar cuál es el vínculo profundo que existe entre el territorio y las personas que lo habitan y cómo lo que sucede en uno repercute en el otro, ¿no? Entonces, en este caso, no íbamos a mostrar cómo repercutía la violencia extractivista en las personas que habitan en un lugar, sino que queríamos mostrar cómo este proceso del RB+ había incidido en las personas de manera subjetiva y objetiva, qué cambios habían experimentado y cómo eso también se traducía al nivel del territorio y al grupo que se conformaba en relación a ese territorio. Entonces, los talleres eh, estaban conformados por los grupos de beneficiarios que vivían en un mismo lugar, que comparten un territorio, junto a sus mentores y mentoras, que aquí también hay una cosa importante que no lo mencionamos antes, pero es que los mentores y mentoras son personas que habitan ese territorio hace mucho tiempo y que lo comparten con las personas beneficiarias y no son una persona externa que llega con un conocimiento técnico a compartirlo de manera vertical, sino que tienen una relación de comunitaria y de vecindad inclusive. Y entonces en los talleres, la dinámica que les proponíamos era que hagan dibujos de su propio cuerpo y de sus territorios. Los dibujos se hacían de manera individual y buscaban mostrar qué cambios había habido en ciertas categorías, como qué cambios había habido en emociones, en conocimientos, en el espacio físico o en sus proyectos regenerativos, antes y después de atravesar el RB+. Ahí vemos algunos de los dibujos del antes y el después. Y entonces, en ese retrato y en esa reflexión aparecían un montón de cosas que fueron cambiando, que después se compartían hacia todo el grupo. Cada persona podía mostrar su dibujo y explicarnos qué había puesto en él y por qué. Y toda esta información nosotras la guardábamos, la sistematizábamos y después pudimos, nada, codificarla también, viendo qué códigos se repetían más, dónde estaban las principales transformaciones. Hay algunas citas ahí, por ejemplo, de las cosas que aparecieron en los talleres que nos parecen súper importantes. Por ejemplo, en relación a este mapeo individual, veíamos que por un lado había mayor conocimiento teórico y práctico en temas de cultivos, de suelos, habían invertido, no sé, en construir, en infraestructura, en mejorar la calidad de vida. Y en ese mejorar la calidad de vida no solamente era, por ejemplo, el acceso a salud, a educación o a mejoras en la vivienda, sino también a mayor disponibilidad de tiempo, ese tiempo para embarcarse en sus propios proyectos, tiempo para no depender de un trabajo que muchas veces no gustaba, pero se dependía por la necesidad económica, tiempo para compartir con la familia, para cuidar de otras personas, tiempo para embarcarse en actividades de militancia o de, sí, o actividades políticas, liderazgos comunitarios que algunos eran previos al proyecto, otros sucedieron de manera paralela, pero en general este mayor tiempo para preguntarse cuáles eran sus sueños y sus caminos y poder hacerlo y poder probar y equivocarse era como una gran ganancia en calidad de vida, ¿no? Y también, bueno, cambios en la representación de sí mismos, había mayor sensación de seguridad, tranquilidad, entre otras cosas. Y en el mapeo territorial colectivo, la propuesta era, en cambio, que de manera conjunta todo el grupo dibuje el territorio. Y que en ese dibujo del territorio, aparte de relevar ciertos elementos geográficos importantes, que en algunos grupos aparecían como otra manera de estar vinculados, ¿no? Las compañeras, por ejemplo, en Imbabura, hablaban de la relación que tenían con la mamá Imbabura y la mamá Cotacachi, y como o en Mashpi, por ejemplo, hablaban de los ríos que les conectaban entre sí como comunidad. También les pedimos que registren cuáles eran las amenazas socioambientales que enfrentan en ese territorio y cuáles eran las estrategias que habían podido desarrollar para hacer frente a esas amenazas. Y también un poco ahí en ver de qué manera estaban interconectadas las personas del grupo con sus mentores y mentoras también,
hicimos una pregunta que nos parecía muy valiosa, que era en relación al futuro, como qué se imaginaban después, una vez que el dinero terminase, pero que tal vez esta solidaridad y este acompañamiento entre el grupo podía permanecer, ¿no? Porque ya se habían generado estos vínculos que proyectaban a futuro y ahí vimos también una riqueza súper grande de cómo varios grupos tenían proyectos de conformar una red de turismo o de tener proyectos productivos colectivos. O en general se pudo fortalecer los tejidos sociales previos que ya se encontraban funcionando desde antes de que llegue el proyecto, pero con toda esta inyección de recursos y acompañamiento pudo crecer mucho más. Bien, te devuelvo la palabra, Gaby. Ya, ya, por aquí estoy. Sí, mi internet me avisan si es que me dejan de escuchar. Ya, un poco cuáles fueron los resultados de... Ábreles todos para irlos viendo, por favor. Solo veo que dice resultados. ¿Sí me escuchan? Sí, Gaby. Ahí ya Bueno, me Ya, ahorita ahí no volví, sé perdón, si... no. Allá, quiero decir, si no, nos respaldamos. Dale, por favor. parece que la conexión de la Gaby está un poquito mala. Mish, ¿te gustaría retomar, porfa, para terminar esta? Sí, dale. Entonces, gracias de todas. Gaby, igual ojalá nos puedas acompañar para complementar. Aquí estoy. Ya me cambié de lugar a ver si así. Solo me falta Ok, irme a subir al árbol para ver si, dale. que si de Entonces, repente, ¿no? intentemos. Y si no, aquí estamos igual para apoyar. Ya, chévere, sí, es que no esto es algo que es súper claro para todos. Em, bueno, de los resultados de tanto todo, digamos, todos estos resultados que yo les voy a mencionar de manera más cualitativa, tenemos como los datos cuantitativos, los tienen ustedes también en la infografía que se compartió. Primeramente, el tema de los modos regenerativos, ¿no? Todos los participantes, las participantes tenían ya proyectos, algunos en marcha, otros eran proyectos que realmente estaban como solo pensados, pero todos tenían como esta idea. Y al final todos pudieron, de una u otra manera, más o menos, realizar sus proyectos regenerativos, en algunos casos comenzar transiciones hacia formas de producción distintas o hacia modos de vida diferentes. Entonces, esta parte la consideramos exitosa. O sea, obviamente hubo casos en los que la estructura misma, digamos, económica y socioeconómica del país, pues contra eso sí no pudimos, y pues un par de casos que migraron y situaciones así, pero en general todos pudieron llevar a cabo sus modos regenerativos de vida, ¿no? El otro tema es la soberanía alimentaria. Esa es como una de las cosas más importantes. Cuando nosotros vemos en términos numéricos, hablamos más de seguridad alimentaria porque es lo que pudimos, lo que más se observó en la medida econométrica. eh, pero claro, al ser la soberanía alimentaria algo que tiene estos componentes también un poco subjetivos, eh, es más difícil de medir, pero nosotros pudimos constatar cualitativamente que las personas iban alcanzando esta soberanía alimentaria, que está mucho más allá de el tener alimento seguro, ¿no? Sino que
la posibilidad de decidir de dónde viene ese alimento, el poder decidir qué se siembra, el poder sembrar su propio alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en términos de soberanía alimentaria, realmente este proyecto es bastante exitoso, ¿no? Otra cosa muy importante es el tema de conocimientos y capacidades. Hay que decir, digamos, que muchos de las y los beneficiarios ya tenían ciertos conocimientos anteriormente, ¿no? Pero resalta muchísimo cómo fueron adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? En parte, bueno, y sobre todo por la acción del acompañamiento de los mentores y mentoras, que fue súper importante, y también por el compartir de conocimientos en los grupos que se fueron configurando, hacían visitas a las fincas, o sea, visitas no solo para mirar, sino para hacer, ¿no? Entonces, hacían cambiamanos de finca a finca, y ahí iban como aprendiendo unos de otros, un poco con una dinámica similar a este método, a esta metodología campesino-campesina. Entonces eso fue muy importante, pero también las personas beneficiarias por su propia iniciativa decidieron aprender otras cosas. Algunos terminaron de estudiar en la educación formal, otros se metieron a cursos, talleres, escucharon Radio Semilla, también la red gestionó otras capacitaciones adicionales en diferentes cosas, en temas de comunicación en redes, etcétera, ¿no? Entonces, fue muy enriquecedor en ese sentido, y este es uno también de los determinantes, ¿no? Del éxito y parte de los resultados. Un poco ya hemos hablado del tema del empoderamiento, y eso, como les decía, en el caso principalmente de las compañeras mujeres, fue muy importante, y en general para todos, ¿no? Porque una de las cosas que nos decían mucho los compañeros y compañeras es, nosotros sentimos a veces que somos unos locos, porque, claro, nuestros vecinos nos dicen, ¿cómo así tú dejas crecer la hierba? Mira cómo está, eres vago, que no trabajas la tierra, etcétera. Entonces, se veían un poco solos, ¿no? Al principio, y luego este acompañamiento mutuo también generó un enorme empoderamiento que les hizo decir, sí, este camino, esta transición es la que yo quiero, la que quiero para mi familia, para mi comunidad, ¿no? Y se empoderaron muchísimo. Y muy ligado a esto está el tema de organización social. Eso es fundamental, porque en otras experiencias, en otros países, podría haber sido muy distinto, ¿no? Nuestro país es un país que en mayor o menor medida tiene una costumbre de organización, especialmente en la sierra, pero también en la costa, en los territorios donde se realizó, ya había una organización anterior. No podemos mencionar la experiencia de la clínica ambiental en la Amazonía, el mismo tejido que se ha ido tejiendo con los años en torno a la finca de Darío en Caimito, y todo el proceso que han llevado a cabo, ya se han ido tejiendo cosas. Entonces, cuando entró el proyecto, no entró en la nada, ¿no? Sino ya en una organización preexistente, y estas organizaciones se fortalecieron muchísimo más con el proceso y por cómo se llevó el modelo de acompañamiento. Incluso surgieron nuevas organizaciones también, producto de este proyecto, ¿no? En ese sentido es muy difícil decir y calcular numéricamente cuántas personas así se organizaron por fruto del proyecto, ¿no? Es casi imposible determinar eso, ¿no? Pero sí podemos ver cualitativamente que había un impacto altísimo, ¿no? Y otra cosa que para nosotros es importante es el tema de la justicia ecosocial. Obviamente nosotros no podemos decir, este proyecto nos va a encaminar hacia la justicia y ya, sino que más bien parte de un reconocimiento de que existe una injusticia y de que existe una desigualdad y una estructura agraria desigual y un acaparamiento de la tierra, de los recursos, y todo eso es un reconocimiento y un posicionamiento político, y a partir de ahí, sí, mirar cómo el impacto del proyecto en estas características específicas puede ser un mecanismo de justicia ecosocial, especialmente por un tema del reconocimiento, de la valoración y de la retribución. Una cosa que siempre nos repetían las compañeras y compañeros es este tema de
todo el trabajo que nosotros hacemos los campesinos para brindar alimentos a nuestras familias, a nuestras comunidades, incluso a las grandes ciudades, nunca es valorado. Siempre nosotros, digamos, terminamos subsidiando los precios de los productos, etcétera, todas las cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces el RBU no se presenta como un bono que yo te doy porque ahí sí, pobrecito, eres pobre, sino como una retribución justa, ¿no? Y una valoración de un trabajo que se ha venido realizando. Y especialmente en el caso de las compañeras mujeres, también es de una valoración a este trabajo de cuidado de la familia y de cuidado de la vida tan importante, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros lo hemos interpretado de esta manera. Les podría decir muchas más cosas, pero en honor al tiempo y ya pues iremos en la conversación también comentando otras cosas. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Gaby. En este momento, ahí también quisiera dejar de compartir la pantalla. En este momento yo creo que ya seguramente nos aparecieron muchas dudas, preguntas, comentarios y yo quería invitarnos a todos a hacer uso de este chat, ¿no? Y a ir como pensando qué preguntas tenemos y a que todas las preguntas son valiosas y que esta es la oportunidad para que aprendamos de quienes estamos acá, de esta coincidencia en tiempo y espacio. Quería también preguntarle a Darío si es que nos pudieses contar, mientras que los compañeros vamos también compartiendo nuestras preguntas, ¿cuál ha sido tu experiencia como mentor, ¿no? ¿Cómo has sentido tú este proceso de acompañamiento y qué es como, cuáles son los aprendizajes principales que te llevas de este proceso? Si es que nos pudieses contar, por favor. Perdón que interrumpa, voy a ser un poco guardiana de tiempo porque ya vamos una hora juntos. Entonces quería pedirles, porfa, que si tienen dudas de como específicas, como cuántos beneficiarios, cuánto tiempo duró, estas cosas como muy específicas, las escriban en el chat para irlas solucionando y ya entrar a la conversa de lleno, eh, todos en la misma página. También les vamos a compartir los enlaces de las infografías que se desarrollan con los resultados. Muchos de ustedes ya los recibieron en email, pero de todos modos así vamos a poder tener una conversación más rica. Y a Darío quería pedirle, por favor, que sean más o menos unos 5 minutos. Yo un minuto antes voy a hacer así, como para saber que ya se nos está acabando el tiempo y poder tener tiempo para compartir todos los demás también. Perdón. Ya, Dani, muchas gracias. Gracias, Michelle. Gracias a todos. Saludos. Y me da muchísimo gusto ver ya en pantalla gigante todo lo que ha sido la experiencia del RBU más, que más allá de las habilidades de los coordinadores y de las habilidades por mantener este proceso, pues a mí me toca compartirles en territorio lo que pasó desde, desde el primer momento cuando logramos que nos tomen en cuenta para el proyecto, porque hemos tratado en Río Muchacho, al paso, Paula no sabía que tengo finca en Caimito, pero solo en Río Muchacho tengo. Ya me mandaron a Caimito. No, yo soy, perdón, me equivoqué. Pero, pero miren, en Río Muchacho tenemos viviendo más de 36 años, ¿no? Y conocemos a fondo el tejido social de nuestra comunidad que está vinculada con Canoa. Entonces logramos identificar 7 beneficiarias entre Río Muchacho con fincas y en Canoa en esfuerzos regenerativos en medio de la urbanidad. Y nos fuimos con eso. Lo interesante fue, en un principio, el primer choque que tuvimos fue querer asistirles en una visión, en una orientación. Y nos chocamos cuando ya supimos y nos dimos cuenta de las propias aspiraciones de esas beneficiarias y beneficiarios. Un beneficiario uno, del grupo de 7, un hombre. Y nos dimos cuenta de que tenemos que acompañar, ahí surgió la nueva visión, acompañar en sus propios procesos, orientar, apoyar, despejar un poco las neblinas y reforzar
sus convicciones. Entonces, en la parte agrícola, agroecológica, hubo mucha expectativa de cómo producir alimentos. Y en la parte urbana, también, ¿cómo es que no podemos producir alimentos? Ahí se fue armando una, una cosa bien interesante que se llama huerta urbana regenerativa de Canoa, donde todos le han puesto atención y cómo es eso que van a hacer una cosa comunitaria de agricultura en una ciudad turística. Pero eso fue el impacto. Y ese fue el desafío. Y ahí están algunos acompañantes de ese nuevo proyecto que se sostiene en Canoa. Y en la parte de Río Muchacho comunitario, bueno, la apreciación, lo que yo percibo es que esta asignación fue muy ética y muy solidaria, tan diferente como ya han dicho, los fondos fueron directamente a los beneficiarios. La visión de apoyo, de libre inversión, de acuerdo a las necesidades de cada uno, sobre todo para este grupo de personas que ya tenían ideas innovadoras y a pesar de eso, y estando en innovación, también eran altamente vulnerables. Entonces ahí recuerdo lo que dijo Javier, necesitaban el apoyo para arrancar y eso es capital, no hay nada que hacer. Es un proceso muy flexible, no tiene la rigidez de cumplir con cronogramas de inversiones, presupuestos que exigen las fundaciones y que de paso se llevan en apoyo técnico la mayoría del dinero. Aquí es interesante cómo ha llegado todo el dinero conseguido a apoyar directamente a los beneficiarios. La mentoría ha sido un acompañamiento según las circunstancias de cada beneficiario. Por ejemplo, en la idea de apoyar la circulación o el mejoramiento de la materia orgánica en la tierra, pues teníamos algunas ideas permaculturales, el círculo de guineos para hacer composteras vivas, pero salieron cosas diferentes. Algunas salieron como proponíamos cuando era aplicable y salieron cosas diferentes que son muy valiosas, que fueron muy valiosas. Hay que tener presente la tendencia de cada uno de los beneficiarios y beneficiarias. No es el criterio del mentor que prevalece, es un acuerdo para establecer la ruta de bienestar. ¿A dónde quiero llegar con este dinero que me han dado? Al principio era una cosa asombrosa. ¿Y cómo que me van a dar dinero y ni me van a pedir cuentas en qué gasto? Pero poco a poco se fue abriendo el camino, se fue despejando para cada uno de ellos, ¿no? Cómo utilizarlo mejor. Por ahí surgió un caso del único varón del grupo que él tenía su propia necesidad y toda la asignación de la RBU la ocupaba en transportar a su hija cada semana o 2 veces a la semana a unos atenciones médicas súper especiales y costosas. Y estaba gastando en transporte, no podía hacer otra cosa, era su necesidad. Y por último decidió comprarse una moto, que fue la mejor inversión para atender su necesidad y su bienestar de vida. Eh, entonces, el mentor ha sido como el acompañante que ayuda a despejar y a ver bien esa ruta para la productividad y sustentabilidad. Pero hay que mantener una sensibilidad y ese fue mi aprendizaje. Normalmente he creído que soy sensible a los procesos comunitarios, pero también pude aprender que hay que abrir una percepción socioambiental más grande para poder entender lo que se está dando y apoyar en ese sentido, en el orden de cada una necesidad, de cada una de las necesidades. Algunos lograron invertir en fuentes de productividad, se aseguraron algo para el futuro. Nunca gastar más de lo que ingresa, fue otro de los aprendizajes. No hay que gastarse todo, fue otro de los aprendizajes. Hay que guardar al estilo del diezmo, ¿no? Hay que guardar primero el ahorro y lo que te queda, ocúpalo. eh, Ahorrar un porcentaje para causar inversiones. Y ahí está clarísimo, todos asimilamos la historia de los 3 huevos. Miren, hay cosas más allá de la asignación.
Esto ha sido también parte de una educación financiera. Tuve dificultades para tener algo, pero ahora que tengo algo, ¿cómo lo gasto? ¿Cómo lo distribuyo? Y nunca es suficiente, además, pero lo que tengo, ¿cómo lo hago productivo y de proyección para el futuro? Eh, si se acuerdan la historia de los tres huevos, bueno, en otra les cuento, porque si tengo tres gallinas, pues me como los dos huevos. Yo no como huevos, pero esa es la idea, no comerse todos, guardar uno para reproducir. Y eso es lo que nuestro grupo ha hecho. Hay todos los mentores tenemos unas lindas historias de cada uno de las beneficiarias y beneficiarios. Pero lo más importante que yo he visto aquí es que esta gente, este grupo de personas, tuvo credibilidad y esta organización recogió la credibilidad para apoyarles en esa propuesta individual regenerativa. Ya algunos tenían vida regenerativa, hacían agricultura orgánica, reciclaban papel, por ahí salió alguien que ya tenía baños composteros y en toda esa dirección hemos seguido apoyando. El agua, sistemas de almacenamiento de agua lluvia, en fin, cosas de la vida real, en las cuales hay que proporcionarle y facilitarle la felicidad a la gente. Y claro, una gran felicidad es la que me llevo yo, de haber cumplido, de haber aportado, de haber compartido. Igualmente como ahora, contarles esa historia. Gracias, Javier, por recordar el podcast de Radio Semilla, que ya tengo que repetirla yo mismo para acordarme de todo lo que me hiciste hablar, Javier. Mamma mía. Gracias, qué lindo compartir. Muchas gracias, Darío. Qué nutritiva tu intervención, qué lindo ver y sentir Gracias. cómo fue para ti desde tu lado de mentor, ¿no? Tenemos ya algunas preguntas en el chat, me gustaría que podamos ir facilitando. Hay una sobre el estudio específico que le voy a pasar a la Michelle, que es cómo hicieron con la selección de beneficiarios y con el grupo de control. Entonces, de esta también nos va a poder dar un poco más de contexto. Mish, por Gracias, Dani, Darío, qué hermoso escucharte. Eh, vamos a intentar como resumir. Yo creo que esta pregunta sobre la ciudad es súper interesante, ¿no? Porque en este caso nosotros hemos podido enfocarnos en compañeros que por este carácter de dedicarse hacia proyectos regenerativos, los compañeros que mostraron interés en participar y también los guardianes de semillas que comparten el territorio, como nos contaba Paula. Los compañeros ya se encuentran en la ruralidad, pero la ruralidad nunca está completamente separada de la ciudad, están interligadas, ¿no? Y dentro de la ciudad vemos también como las consecuencias de que las personas que muchas veces aman el campo, tienen toda una historia familiar en el campo, quisieran mantenerse ahí, se ven forzadas a movilizarse hacia la ciudad, ¿no? Entonces vemos que la integración entre lo que sucede, esta interdependencia entre lo que sucede en el campo y en la ciudad, muchas veces o sea, esta interdependencia creo que a veces no muestra la mejor de las relaciones que podría haber, es decir, una reciprocidad. Y en este caso, en este estudio, creo que la evaluación que hemos podido tener, la mayoría de los casos han estado, sí, en la ruralidad, pero también en otros centros urbanos, como por ejemplo en Muisne o en la ciudad de Canoa, en Manabí o en la ciudad de Mindo, en el Chocó Andino. Quiere decir que también son dinámicas más urbanas dentro de la ruralidad también. Y ahí hemos podido aprender de diversidad de casos que creo que sí nos dan un poco como un lente de que cómo esto podría ser adaptado a la ciudad. Y yo creo que uno de los aprendizajes principales que podemos tener, gracias Dani por marcarme, es que si fuera esto tanto para enfocado para personas en la urbe como en el campo, yo creo que lo principal es hacernos la pregunta que tuvimos al inicio, ¿no? ¿Qué haría yo? Porque la mayoría de personas no necesariamente arranca desde
quiero alcanzar este objetivo, o si bien lo visualiza, en la acción la mayoría de personas empieza a cuestionarse cuáles son sus necesidades inmediatas. Y creo que nos sorprenderíamos tanto en el campo como en la ciudad con las similitudes que puede haber y la gran diversidad que puede haber también de necesidades inmediatas que podrían resolverse con una renta básica y que nos podría dar espacio a explorar con nuestras habilidades, con nuestros intereses, a poder con ese tiempo disponible, cuando ya hemos suplido la supervivencia, cómo podríamos ser nosotros dedicándonos a esas habilidades. Y quería también responder a esta pregunta sobre el grupo de control. Las personas fueron, también tuvieron las características socioeconómicas muy similares a las personas participantes, estaban sí cerca en su territorio y también las visitamos y a menudo vimos en este contraste, ¿no? Paula nos puede contar también mucho más como una visión general, una evaluación de qué es lo que se leyó en el grupo de control, pero muchas veces vimos también en el grupo de control las ganas de que cambie la realidad, muchas veces también los conocimientos, pero la falta de tiempo, la falta de capacidad para poder dedicarse a perseguir sus sueños. Entonces, bueno, aquí ya quisiera pasarles la palabra a Pau y Gaby, y Joaquín también si quisieran complementar. Chévere, muchas gracias, Mish. También tenemos esta pregunta de Javier García, que dice, ¿qué hacer con aquellos que no conocen, no tienen voluntad o interés en estos temas? ¿Qué temas y cómo se puede mostrar y socializar? Pau, ¿te gustaría responder esta? Sí. A ver, primero creo que para poder socializar, generar interés, hay que generar una sensibilidad. Yo creo que esa sensibilidad con por qué es importante que este tipo de iniciativas existan, por qué este reconocimiento y esta retribución a las personas que realizan el cuidado de la vida, del territorio, la provisión de alimentos, pero también el cuidado en la casa, en la familia. Eh, que ahí digo, entramos en un espectro más amplio que hablar solamente de los compañeros o compañeras campesinas, es que finalmente nos beneficiamos de ese trabajo todos y todas. Entonces, son labores que se multiplican y que están beneficiando a toda la comunidad más próxima, inclusive a comunidades que están un poco más lejas, más lejos, perdón. Eh, y entonces, en tanto eso sucede y a nosotros de una u otra manera eso nos llega, creo que es posible ahí reconocer con profunda empatía que entonces es importante que ese reconocimiento exista. Por supuesto que el planteo de la renta básica universal ha sido súper polémico. Creo que genera una discusión en torno a qué entendemos por trabajo y cuáles son los tipos de trabajo que normalmente pensamos que deben recibir una remuneración y cuáles no. Creo que el ejemplo de los trabajos de las tareas de cuidados y los cuidados que permiten la reproducción social de la vida que mayoritariamente realizan las mujeres son un súper claro ejemplo de todos los trabajos no remunerados que sostienen nuestra existencia. Eh, y creo que nos permite hacernos esta pregunta de qué entendemos por trabajo, cuáles son los trabajos que son socialmente, digamos, útiles o no. Y otra cosa que me parece que podría servir a la discusión es los autores y las autoras que plantean que esta entrega de una renta es nada más que la redistribución de una renta común, en tanto compartimos un lugar y las ganancias, por ejemplo, que se pueden generar a partir de la explotación de recursos, ¿no? Eh, ha habido casos en los que se implementa la renta básica desde ahí. En Alaska, por ejemplo, se redistribuye lo que consiguen de la extracción del petróleo. Entonces, por supuesto que situándonos desde una mirada completamente contraria a esto, es decir, hay quienes están aprovechando en beneficio de toda la comunidad y por lo tanto deberían recibir ese reconocimiento. Y un poco también en relación a la posibilidad de replicar, una cosa que me gustaría añadir de esta pregunta también de Javier es que creo que hemos encontrado muy claramente que el acompañamiento y esta preselección es un criterio súper importante y obviamente habría que pensar cuál es el límite de eso entre masificar, pero creo que esto nos permite decirle
a las personas que tienen el dinero para financiar estos proyectos, sea el Estado, sean ONGs, sean cooperantes, que inclusive es una inversión más estratégica hacerlo con este tipo de diseños, y porque podemos ver cómo cuando hay un propósito y hay una intención clara y hay una convicción muy profunda para desarrollar esos proyectos, entregar los recursos económicos potencia un montón los resultados y se multiplica, ¿no? Muchas gracias, Pau. Te agradezco mucho. Aquí Aide y Cuenca Narváez nos pregunta, ¿tuvieron tal vez aprendizajes que no se esperaban o algunos que se reafirmaron en este proceso? Em, y yo ahí quería atreverme a meter cuchara de un poco lo que me sorprendió a mí, ¿no? Porque esperaba también un resultado más econométrico que diga, bueno, mejoró su economía o la economía familiar, pero cuando vimos los datos, a mí me gustan mucho los datos estadísticos y los números también, y me sorprendió que un 30% estaba dispuesto a dedicarse a la agroecología y transición a la agroecología, y cerca de un 27% eh, dejó el cultivo convencional. Entonces, son como datos y unas estrategias súper válidas, unas herramientas súper válidas para poder hacer estas transiciones. En soberanía alimentaria también hay resultados fascinantes, ¿no? De esa seguridad de tener alimentos sanos en la mesa y también en educación, por ejemplo. Entonces, vemos que hay un bienestar multidimensional. eh, y bueno, yo quisiera pasar la palabra a las investigadoras. Gracias por dejarme meter cuchara. También complementando con esta pregunta, quisiera preguntarles cómo les fue en la reunión con Mozambique y Sudáfrica, porque este estudio fue realizado al mismo tiempo en Mozambique y Sudáfrica sin acompañamiento. Y entonces me encantaría que nos compartan esos resultados también. Súper ahí pendiente también si alguien de ustedes levanta la manito. Pero bueno, yo de este tema sobre aprendizajes nuevos, yo creo que hubieron infinitos y creo que sobre todo uno de los que a mí personalmente me ha nutrido mucho es como empezar ampliar nuestra visión o nuestra comprensión sobre lo que nosotros consideramos regenerativo, como nos cuenta, por ejemplo, la guardiana y mentora también en este proyecto, Nina Duarte, en el corto documental. Muchas veces está toda nuestra energía en qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que queremos cambiar en el mundo? Y a veces no somos tan conscientes de que para que esto se habilite, también hay temas internamente que debemos sanar y que no está mal empezar a responder también a esas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubieron casos de personas que se proyectaron, por ejemplo, en esta pregunta también del urbano, ¿no? Diversidad de profesiones, no solamente hacia lo productivo y hacia lo campesino. También una compañera panadera, por ejemplo, artesana, ella siempre imaginaba que iba a diversificar su cadena de producción de alimentos y luego en el camino se iba dando cuenta que en la familia había muchas necesidades que atender y que siempre les había pospuesto. Entonces empezó a ver como mucho una apertura a tener un aprendizaje y actuar al respecto sobre cómo me siento y cómo estaría yo mejor. Entonces hubo la posibilidad de también económicamente y en tiempo atender a estas necesidades en casa, como por ejemplo tan sencillo como instalar agua caliente en la ducha. Cambia radicalmente las dinámicas de bienestar o de organización en una familia, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, es esto también, ¿no? ¿Qué es lo que permitiría que yo pueda, si es que yo sano en mi tiempo, en mi relación conmigo mismo, en poder caminar hacia mis sueños? Esto va a ser una forma más factible también de poder servir a la familia y al colectivo, y la importancia que es también en nuestros espacios colectivos que nos demos el tiempo y la escucha para conversar acerca de esas necesidades personales también. Eso para mí fue un gran aprendizaje. Tal vez Pau, Gaby, Darío, quisieran comentar algo.
Yo podría comentar muy brevemente sobre el tema de la replicabilidad, que me parece como una cuestión bastante interesante porque, claro, digamos, frente al éxito de este proyecto, es lógico que todos pensemos como, chévere, ¿cómo podemos como llegar con algo así a más número de personas, ¿no? Pero primero que yo considero que justamente por el método que hemos usado tanto para investigarlo como tal, también por la propuesta específica de la red, muy difícilmente podríamos hablar de la posibilidad de hacer una réplica como se la entiende normalmente en ejecución de proyectos, ¿no? Lo que sí se puede es tomar ciertos elementos fundamentales, digamos, ciertos elementos claves, como el acompañamiento, como este hecho de mirar la economía de una forma más amplia y no solamente monetaria, em, y generar, digamos, diseños propios de proyectos que quisiéramos hacer con una lógica similar. Eh, entonces, por ejemplo, cuando este tema de la masificación a mí me parece muy interesante, lo hemos pensado y lo hemos comentado en el grupo bastante, ¿no? Como con tantas, con la situación, digamos, en general de la gente, qué interesante sería poder ampliarlo mucho más, ¿no? Eh, pero sí sería en ese momento, ya desde el punto de vista de la investigación, difícil huirle a la econometría. Seguramente se podría hacer un diseño de investigación cual y cuantitativo que nos permita igual dar cuenta de los resultados. Eh, pero sobre todo yo creo que lo importante en el éxito de este proyecto es el enfoque, ¿no? Entonces, si es que nosotros, digamos, queremos hacer algo más amplio, de todas maneras tendríamos que luchar por mantener este enfoque de la economía como algo más amplio, un poco lo que ya se ha conversado. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Tiene estas limitaciones en la replicabilidad, pero yo creo que lo importante también es que abre un debate sobre este tipo de proyectos y eso también pasa que cuando tú haces algo que tiene como un posicionamiento ético y un posicionamiento político claro, no responde a la lógica de la sociedad capitalista en la que vivimos. Entonces, tenemos que entender que estamos nadando contra corriente, ¿no? Y de ahí partir. En relación al tema urbano, sí le veo bastante complicado, pero no imposible. Y ahí pues sería apostarle a la colectividad, ¿no? Un poco dejándonos guiar por el ejemplo del huerto urbano, de, de las compañeras de canoa, por ejemplo, ¿no? Podría ser una solución, porque efectivamente no es lo mismo el gasto de la familia que vive en la ciudad es mucho más grande porque no puede proveerse de alimentos de otras maneras, etcétera, ¿no? Todo es procesado, todo es más caro. Entonces, apostarle al tema colectivo para poder eh, meternos en estas lógicas de transitar, ¿no? Eso. Chévere. Yo quisiera, Dani, nos hacía también la pregunta sobre cómo fue esta herramienta también adaptada en otros países, ¿no? Como en los casos de Mozambique y Sudáfrica, y que también como que nos ayudan a ampliar la imaginación sobre cómo los mecanismos de transferencias monetarias pueden ser adaptados en distintos territorios o contextos. Contarles súper brevemente que en Sudáfrica hubo un enfoque de trabajar con jóvenes en una institución técnica, entonces ahí es una posibilidad de que chicos que todavía no han ingresado al mercado laboral se pueda medir si es que una renta básica, pero que tuvo un menor ingreso, que fue a muchas más personas y que fue menor el valor que se otorgó, se partía un poco con la hipótesis de que esto les iba a permitir ingresar al mercado laboral, porque les iba a permitir como
dedicarse más a los estudios, por ejemplo, a sus intereses, y la relación fue mucho más distante entre las personas que participaron y los investigadores. Solamente se realizaban a veces encuestas como en muy pocos cortes a lo largo de estos 2 años, y uno de los aprendizajes es justamente que las personas participantes decían, bueno, pensamos que realmente, además de las transferencias, sí nos hubiera gustado poder tener mayor conocimiento, mayor asesoría, orientación sobre habilidades para el mercado laboral también, por ejemplo, ¿no? Entonces, este elemento del acompañamiento como que sí hizo falta, pero no se probó en la experiencia. En el caso de Mozambique, por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención que ahí decidieron organizarse el colectivo. Entonces, como un colectivo, una comunidad entera empezó a discutir de forma pública, como en asamblea, cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades que tenemos. Y hacen un ejercicio también de distribuir, y sobre todo es un enfoque de género. Trabajan principalmente las mujeres, lideran estos procesos de labores hacia la comunidad, que generalmente no son reconocidas, sobre todo no son reconocidas monetariamente, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que me gustaría comentarles sobre las otras experiencias. Y ahora se juntó otra pregunta, pero te devuelvo la palabra, Dani. Chévere. Gracias, Mish. Yo quiero festejar que hay algunos beneficiarios aquí. Le veo a Erika, Ulloa, esta Blanca Cuji, la famosa Hortensia Chuchilán. Estuvieron unos compañeros un poquito antes y nos encanta tenerlos aquí porque sí, pues estamos en el mismo bote, ¿no? Así que si es que algún rato quieren compartirnos una palabra, ver cómo era la cómo fue la experiencia para ustedes, nos encantaría escucharles. Hay estas otras dos preguntas. Hay de preguntas sobre los métodos econométricos que se usó. De pronto eso te podemos responder por interno. Ya con las especificidades, nos escribes y te respondemos al mail que te enviamos. Y ahí está otra pregunta que dice justo para la red, ¿qué les deja estos resultados? Y tal vez a nosotros que estamos aquí escuchando, ¿a qué nos invita este trabajo regenerativo y a trabajo investigativo? Entonces, yo quería darle la palabra a Javi Carrera, que justo nos quería compartir qué nos deja estos resultados a la red, qué pensamos hacer con esto. Y invitarles a ustedes también que nos cuenten qué nos deja este trabajo investigativo, ¿no? Entonces, Javi, te doy la palabra, por favor. Gracias. Sí, justo estaba pensando con emoción en estas preguntas porque van justo a lo que yo quería comentarles. Primero, un par de cositas. Respecto a la replicabilidad, yo sí le veo factible que se replique si se toma en cuenta el ingrediente básico que fue la mentoría. Y los mentores tienen una característica en común, mentores y mentoras, y es que son personas que sí han tenido un poco más de acceso a capital, a distintos tipos de capital, no solamente económico, ¿no? Acceso a información, a conocimientos, un montón de cosas, pero que a diferencia de un técnico que acompaña desde la ciudad, desde la academia, etcétera, esta es gente que vive en los territorios. Entonces, esa es para mí la clave de que un proceso como este se pueda replicar. Si tenemos gente que ya haya avanzado en el sendero regenerativo con años de experiencia, que lo entienda bien y que esté asentado en el territorio, lo conozca y conozca a la gente, entonces este proceso se puede replicar. No es que es exclusivo de la red de guardianes de semillas. Y claro, eso nos lleva a cuestionar la manera en que hacemos normalmente los acompañamientos técnicos en los procesos en los proyectos de desarrollo social en el sector rural, ¿no? Y que es lo que siempre hemos dicho a la gente de la red, o sea, hay que estar en el territorio. Bueno, eso por un lado. Después, lo que decía José Ignacio, ¿no? Cómo enfrentamos el tema en la ciudad, donde hay una canasta básica de $700 de costo. Claro, en el campo, la situación es que tenemos bastante acceso a recursos naturales. Podemos cultivar. Y eso se demostró en la pandemia, cuando en el sector rural, en muchas partes del mundo rural ecuatoriano, la gente sufrió bastante poco
por el tema de la pandemia, porque tenían el acceso a la tierra y a la comunidad, que les permitió sostenerse de mejor manera. Ya, entonces, ¿qué nos deja a la red esto? Pues en realidad es algo que estaba gestándose ya algún tiempo y ahora que ha sucedido, por un lado, implica el ingreso, no sé si de 60 personas, pero probablemente de unas 40 de estas personas directamente ya al tejido de la red como guardianes y guardianas de semillas. Es decir, que para nosotros este proceso ha permitido conocernos más y ha permitido a estas personas hacer real su transición a un nivel en que ya necesitamos que ingresen a la red y participen en todo lo que estamos haciendo. Y eso amplía nuestra capacidad de acción también en el territorio. Alguien decía, ¿y cómo convencemos a la gente que no tiene el menor interés en esto? Pues la política de la red al respecto ha sido no evangelizar. O sea, no vamos a tratar de convencer a nadie, porque es una inversión tan grande, con tan poca certeza de los resultados, que no vale la pena hacerlo. Es mucho mejor dar el apoyo a las personas que ya están convencidas y lo que quieren es hacerlo, transicionar. ¿Por qué es la forma más efectiva? Porque ahí es cuando los otros empiezan a interesarse. Entonces, si ya, o sea, es distinto si viene así un mechudo, como les decían a nuestros compañeros de la red en MASPI, que es evidente que viene, que sé yo, estudia en la universidad, tal, se siente en la finca y está haciendo sus maravillas y la gente tiende a no hacerle tanto caso, pero si es un chino que está empezando a adoptar el modelo y está teniendo éxito, ahí sí más gente empieza a enganchar. Entonces, la mejor manera a la final de evangelizar en regeneración ecosocial es cuando tú tienes gente local que está replicando los modelos con éxito. Entonces, ahí eso se vuelve contagioso. Entonces, por ahí va la inversión. Entonces, vamos a seguir trabajando en ese sentido en el sector rural, apoyando a estas personas. Para eso hemos evolucionado el tema de la RB+, hacia un programa que llamamos el programa de apoyo regenerativo, donde la idea es irnos apoyando entre las personas que estamos en la red, con estos nuevos compañeros y compañeras que entran, para ir solucionando las necesidades que tenemos. Necesidades que van desde algo tan sencillo como decía un compañero, yo necesito, el Isidro, ¿no? Decía, yo necesito una moladora. Así, compañero, ¿cómo así necesito una moladora? Bueno, quiero ponerme a hacer muebles con los troncos que tengo acá y yo me comprometo a cambio de la moladora a educar, o sea, enseñar este arte de hacer los muebles con la moladora a unos 20 jóvenes de acá de la región. Entonces, siempre este ejemplo me encanta porque pone en equilibrio, ¿no? No se trata de asistencialismo, no se trata de hacer donaciones solamente, sino de cómo podemos usar estas ayudas, estos incentivos para ampliar la incidencia en los territorios, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que han ido surgiendo en este proceso que me parecen muy interesantes, incluso de parte de los mentores. En el documental van a ver que George Fletcher, que es uno de los mentores y uno de los miembros del consejo de la red, de hecho, él menciona que nadie de los chicos y chicas de su zona ha hecho nunca snorkel en su vida. Entonces, él dice, ¿cómo puedes amar y proteger lo que no conoces? Entonces, ya a mí me empiezan a surgir ideas de, ¿y cómo podemos montar un programa de buceo básico y equiparles, no solo en Caimito, sino en otros lugares de la costa ecuatoriana para que los niños, las niñas, jóvenes y ya puedan acceder a este tipo de experiencias, ¿no? Hasta cuestiones mucho más grandes como compañeras que necesitan montar su quesería, básicamente, que va a ser una inversión mucho más grande, pero ya nos da objetivos, ¿no? Vamos a ayudarlas a buscar fondos a las compañeras para que puedan montar estos procesos más grandes. Y eso significa además que no solamente van a ser intercambios dentro de la red, sino que también nos permite ya vislumbrar de mejor manera algo que hemos estado con inquietud algún tiempo, que es cómo tejer a la gente que está alrededor de la red. Ya desde el 2018 acá, que ya son 5 años, hemos hecho un esfuerzo grande en redes sociales que ha estado dirigido por la genia esta llamada Daniela Borja Caicín, que ha logrado elevar ha logrado elevar nuestra presencia en redes espectacularmente, pero nos queda la inquietud que hemos conversado varias veces en la red y bueno, ¿cómo logramos que la gente se involucre más allá de un like? Más allá de un compartir en redes sociales, ¿no? Porque el problema mayor que yo veo en la ciudad es que hay un ritmo frenético, una escasez de dinero, una dependencia demasiado grande en el dinero, ¿no es cierto? Y un sentimiento de yo no puedo realmente hacer nada. Entonces, lo máximo que llego a hacer es sentarme en el sofá en la noche y ponerle like a un montón de causas sociales en las que creo profundamente. Pero yo me imagino que si están en esa situación, algunos de quienes nos escuchan acá ya habrán llegado probablemente al punto de esto no es suficiente.
No es suficiente no solo porque no estoy haciendo realmente un impacto práctico, sino también porque mi vida nos está beneficiando al poner like en Facebook y en Instagram, ¿no es cierto? Entonces, la- queremos intencionar la cuestión hacia un tejernos más allá del tejido interno de la red para que podamos apoyarnos mutuamente. Entonces, hemos imaginado cosas como, por ejemplo, acá cerca de Quito hay familias que necesitan asistencia en mingas para cultivar. Hay personas que ya están entrando en la tercera edad o ya están ahí y tienen tierra para cultivar, pero los hijos se han ido, no hay mano de obra. Entonces, ¿cómo podemos crear comunidad en torno a eso? Entonces, yo les diría si pueden soñar en esta situación de, ajá, capaz que yo unas 4 veces al año me puedo unir una minga, qué sé yo, en Cotacachi e ir a apoyar allá a cambio de un montón de cosas que van a ir surgiendo. Es decir, queremos hacer un tejido comunitario también en la ciudad. No solo en esto del trabajo, sino también en cuestiones de comercialización, por ejemplo, donde queremos ir más allá del concepto de cliente, que es un ser anónimo que porque vio una publicación bonita en Facebook va a venir a comprarte los huevitos y no hay relación más allá y no nos parece que esto sea correcto. O sea, esto las compas de Imbabura le han llamado avancemos hacia la comensalidad, seamos comensales en vez de productores y consumidores. La ciudad tiene un sinfín de recursos, muchísimos recursos que puede compartir con la ruralidad para lograr una integración más realista, ¿no? Por ejemplo, una de las necesidades más grandes que surgieron, y aquí está la Erika, yo que no me dejará mentir, fue la necesidad de apoyo emocional, ¿no es cierto? Hay un desconocimiento en el sector rural casi total de toda esta problemática, en la que en la ciudad tenemos al menos más información de qué nos está pasando en las relaciones humanas, por qué estamos sufriendo depresión, ansiedad, cómo podemos entender mejor esto y apoyarnos. Entonces, hemos pensado, por ejemplo, en crear una red de apoyo de gente que sepa de psicología y pueda ir al campo a formar grupos de apoyo mutuo. Soñamos con algún momento tener una red de promotoras de salud psicoemocional. Ya hay un montón de cosas. Lo que no hay, como siempre, es recursos económicos. La replicabilidad de este proceso en el sentido de poder volver a invertir esta cantidad de dinero, sería bonito tenerlo y seguir ampliando este proceso. Yo no dejo de soñar con eso, pero no podemos sentarnos a esperar que eso suceda. Hay que avanzar con lo que podemos, con lo que tenemos, y eso implicará Exacto. esfuerzos de lado y lado. Entonces yo imagino que sí habrá entre ustedes alguna persona que quiera irse a pasar una semanita en la playa y comer rico. A cambio, ya acabo, Dani, a cambio de dar el apoyo que puedan dar también a la gente que está allá. Y así nos vamos tejiendo en comunidad. Comunidad es lo que más salió cuando hicimos esta especie de encuesta al inicio, ¿no es cierto? Y es irónico porque es lo que todos y todas sabemos que nos hace más falta, pero es lo que más se nos dificulta crear. Entonces, veamos cómo podemos apoyarnos mutuamente para eso, crear comunidad. Gracias. Muchas gracias, Javi. Aquí en el equipo de investigación están animando a que alguno de los beneficiarios hable. Y Erika, tienes la pantalla activada. ¿Te animas a dar unas palabritas finales para este conversatorio? Ahí estás. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Erika Ulloa, vivo en la comunidad de Caimito. Bueno, yo estoy muy agradecida por la ayuda que me han brindado. También he encontrado un buen apoyo que es Michelle. Siempre ella también me está así como, dice Javier, apoyando. Uno a veces necesita apoyo también emocional, no solamente el apoyo de dinero. Porque, claro, que el dinero es necesario, pero no es todo en la vida. Entonces, eso, y estoy muy fascinada también de ya ser, ya con papeles y todo, guardián de semilla, porque lo que yo también aprendí algo también de mi amiga Michelle, que yo sé que soy un poco fastidiosa para estar llámala y llámala, porque siempre tengo curiosidad. Es como yo decía, chuta, yo quiero ser guardián de semilla, pero no sé cómo. Yo no tengo una semilla ahí. Y entonces Michelle me hizo entender que no es necesario. O sea, tener una semillita, no. O sea, sí, o sea, guardi- o sea, ¿cómo le puedo decir? Guardián de semilla también se trata como algo cultural. Entonces, ya entiendo. Entonces yo
me declaro guardián de semilla de cacao. Entonces, hice una carta, no sé si Yor habrá enviado esa carta, donde yo hoy al chocolate eh, hago una petición como guardián de semilla de cacao. A ver si me aceptan por ahí, denme en el voto. Porque yo creo que es lindo ser miembro, porque yo siempre le cuento a todos mis amigos de Guardián de Semilla y dicen, ¿quiénes son esos? Digo, ellos hacen eso. ¿En serio? Tengo hasta una otra amiga que quiere ser también miembro, que ella hace artesanía. Dice, chuta, dice, suena interesante. Yo también quiero. Entonces, como mujeres de Quinindé también están como animadas, porque yo siempre estoy contándole de cómo yo también los conocí a algunos así cuando estaba pequeña, que yo viajaba con mi abuelita. Entonces es algo emocionante y más que también hemos tenido un buen ahí sucesor que es Yor Fletcher. Él también estaba así como desde pequeña, así como que yo siempre, bueno, como eso, siempre la gente así como que lo teníamos como loco, pero ella me declaró también una loca igual a él. Porque nosotros tenemos muchas ideas. Entonces, como que, chuta, en el tema del baño fue algo también impactante, porque nosotros teníamos cacafobia. Yo era una de esas. Yo tenía eso y yo era así como que, ¡ay, no! ¿Cómo va a creer que voy a agarrar eso? No, yo le digo así, puedo hacer todo, pero eso del baño no va conmigo. Entonces, ya poco a poco la comunidad, ya como que todo es educación, porque ya es como que los vamos educando y vamos viendo el impacto que tienen los huecos, eso que hacían antiguo, con el agua, con el bosque. Entonces sí es muy emocionante. Yo estoy emocionada en poder también conocer qué es lo que hace cada uno de ustedes, porque cada vez uno aprende cosas nuevas, y yo soy una de esas personas que me encanta aprender muchas cosas. Soy muy curiosa, yo soy muy curiosa. Yo creo que Michelle también tiene mis cualidades, que ella también es como muy curiosa, sos muy... sí. He encontrado una buena amiga que ha sido Michelle. Sí. Qué lindo, Erika. Muchísimas gracias por compartirnos. Y bueno, para ir cerrando, hemos estado 2 horas juntos haciendo comunidad y compartiendo estas estrategias. Michelle va a cerrar este conversatorio y yo solamente quisiera como destacar este último comentario en el chat que decía justo que es una herramienta para la cooperación. Cuando tantos proyectos para ayudar a otras comunidades salen de un escritorio, desde lo que nos imaginamos que el otro necesita, no suelen ser efectivos, se gastan un montón de recursos y se queda mucho en el camino y después que no hay un seguimiento de esos proyectos. Pero cuando cada uno decide en dónde ponerle prioridad y ya tiene una convicción por un camino regenerativo, ocurren cosas maravillosas. Así que gracias por eso y te dejo, Mish, para hacer el cierre oficial. Ay, y perdón, Muchísimas gracias, antes de Dani, y a todos los compas que nos hemos conectado hoy. Queríamos mucho también cerrar esta reunión o poner en cualquier momento la posibilidad. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando nos tomábamos fotos, cuando activábamos todas nuestras cámaras y era como una linda memoria de esto que nos movió para estar hoy aquí juntos, para actuar conforme a nuestra curiosidad y poner también nuestras preguntas? Entonces, quería motivarnos de eso, a que activemos brevemente nuestra cámara y que nos podamos tomar una fotito. Y súper, y saber cómo creo que podemos sentir también ese cariño y esa energía de estar conectados desde tantas partes diferentes del ECUA y hasta de Costa Rica, Chile y Colombia, creo que nos acompañan. Entonces, ¿quién puede tomar la foto? Y Darío de Nueva Zelanda está en viernes. Gracias, Dani, nos avisas, porfa, cuando esté. ¿Ya? a 1, 2, 3. Me fue.
Súper. Muchas gracias. Pereira se sumó. Una, dos, y... ¡Ay! Aparecen más caras. Una, dos, tres. Ya. Chéverazo. Perdón, Gracias. Entonces, quería acoplarles, dale. pedirles un favor enorme. Después de este conversatorio, les vamos a mandar por mail una pequeña encuesta para saber cómo cambió su percepción antes y después de conocer sobre transferencias monetarias, y eso también va a ser parte de la investigación, ¿no? Como qué resultados encontramos en la percepción de las personas que asistieron. Muchas gracias. Michelle, Súper. Qué podría belleza. Dale, decirles, Darío. ya, miren, yo sé que esta reunión también ha provocado muchas expectativas y hay gente que estará queriendo, deseoso de ser parte activa de este proceso. No necesitan ser nombrados mentores. Cada uno de nosotros, cada uno de los que tienen ansias de cooperar, colaborar, no necesitan eh, subvencionar su voluntad. Así es que anímense. Y aquí hago un símil de las semillas a través de los guardianes de semillas. Hay un montón de semillas hibernando en la tierra. Solo están esperando que uno de nosotros las riegue para despertar y se conviertan en árboles. Así es que seamos parte de ese proceso. Respetemos también la inteligencia vegetal para darnos cuenta en este símil con la agricultura y la vida que, es, que tenemos que tener respeto para poder ser conscientes y participar en un proceso sin necesidad de contar con grandes cantidades de dinero, inclusive sin dinero, la sola voluntad y la conciencia de ser parte y de apoyar. Así es que les invito que todos los que puedan ahora y se están escuchando se conviertan en mentores de algún proceso privado hasta que alguien los aupe. Gracias. Qué hermoso, gracias Darío. Sí, creo que en los intercambios que hemos tenido en esta ocasión virtual, porque también se había solicitado mucho, pero estuvimos en una gira movilizándonos, escuchando, compartiendo el proyecto, el corto documental, la proyección de Senderos Regenerativos. Y ahí justo mucho de lo que venía también como una idea es preguntarnos nosotros en nuestros territorios, en nuestros espacios, a quienes conocemos que aguardianan y reproducen también la vida, ¿no? Estar un poco más al tanto de qué es ese cuidado de la vida y cómo pueden darse contradicciones. Existe también un estudio del Instituto de Estudios Ecuatorianos que se plantea por qué padecen de hambre quienes nos alimentan, ¿no? Entonces, yo creo que con estas energías y estas ganas que tenemos hoy en día también mucho de poder hacer un cambio hacia que este mundo sea más lindo para todos, más bonito, que sea realmente un mundo que pueda ser sostenible a largo plazo en su amplia diversidad. Creo que también este proceso nos ha enseñado mucho a que nos preguntemos cómo, como una forma de empezar también, quiénes ya están realizando este trabajo y cómo apoyar a esas personas, y son múltiples las maneras, ¿no? Una de ellas es aprender con ellos y otra de ellas también va a ser apoyarles económicamente, visibilizar ese trabajo y reconocerlo monetariamente, y así infinidades de posibilidades. Entonces, creo que con eso, compas, yo creo que si alguien más quisiera también mucho como comentar algo, yo creo que tal vez con eso podemos cerrar. Acá se activaron esas preguntas sobre dónde ver el documental, está disponible en YouTube, así como todos los reels que se siguen pasando sobre testimonios de este proyecto, y en las redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram de la red de Guardianes de Semillas. Eso, muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Vamos a, ojalá, enviarles la foto también por sus correos. Muchos abrazos a todos y todas. Ah, una cosita. No olviden, bueno, no se vayan. Tenemos una sorpresa muy importante, que es un regalo, gracias a Jorge Méndez, que también participó en el proyecto de investigación. Y Jorge, como Charito nos decía, como Erika nos decía,
Las semillas son múltiples, pueden ser tanto granos, pero también la cultura que cuida la vida es una semilla. Entonces, Jorge tiene al arte como también una de las semillas que nutre y nos quisiera compartir una canción. Entonces, muy agradecidos, Jorge. El micrófono es tuyo. Gracias. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Ya bueno, yo les había comentado que a mí este proyecto me aportó en muchos sentidos y uno de estos era en mi faceta como músico. Es que yo siempre quise escribir una canción que hable sobre los campesinos y digamos estuvo como ahí cocinándose ese proyecto hasta que participar en en la investigación me permitió a mí poder concretar esta canción. Entonces, yo esta canción quería que sea una canción para niños, sí, pero creo que no se logró tanto ese objetivo. Tiene ahí algunos conceptos un poco más complejos, pero bueno. Pero quería que sea en todo caso una canción una canción política tradicional, así, que suene como a las canciones de los años 60. Ahí va. Él no viste una capa, tampoco tiene poderes, pero a él se la debemos, por ejemplo, una rica papa, y que le hayan puesto ya para las compras del mercado, y no venga todo empacado en plástico desechable. Muy vistosos los empaques, y pa' que así ya los tiró. Superhéroe el campesino, costeño amazónico andino, ver crecer una semilla, se siente como volar. No hay quien tenga más poderes que aquel que aprendió a sembrar. Los problemas en el campo son de herencia colonial, pareciera que un feudal nos siguiera gobernando. Prometen reforma agraria y hacen lobby empresarial. O revise usted el historial de las leyes que han aprobado. Todas son en beneficio del lucro empresarial. Superhéroe el campesino, costeño amazónico andino, ver crecer una semilla, se siente como volar. No hay quien tenga más poderes que aquel que aprendió a sembrar. El insumo está más caro, ya no alcanza pa'l peaje y ya se vino el chantaje del desgraciado chulquero. El crédito del banquero no da para la inversión y el dinero se lo chupa la sucia intermediación. Pero el problema de fondo se lo explica a continuación. El problema en el campo no es otro que latifundio, significa que unos pocos han concentrado la tierra, unas veces por herencia, casi siempre por despojo, pero contra este desalojo le tengo la solución. Oigan bien, terratenientes, se llama expropiación. Oigan bien, terratenientes, se llama expropiación. Superhéroe el campesino, costeño amazónico andino, ver crecer una semilla, se siente como volar. No hay quien tenga más poderes que aquel que aprendió a sembrar. No hay quien tenga más poderes que aquel que aprendió a sembrar. Bravo, bravo. Ahí está.
Muchas gracias. Gracias, compas. Buenas noches a todos y todas. Gracias por este compartir. Gracias, Jorge. Gracias, Michelita. Una linda noche. Chao, Blanquita. Qué lindo escucharle. Que descanse. Chao, compas, muchas gracias. Chao, Gaby. Gracias, Buenas Michi noches. Kuma, Muchas Michi gracias. Papachuripanguichi. Clau. Yupaychani, muchos abrazos. Gracias, compañeras. Chao, Paulovis.